Pregunta para ti hoy es, ¿a qué te ha llamado Dios que tú sientes que es imposible? ¿A qué te ha llamado Dios que sientes temor y miedo de recorrer ese camino? ¿Tú sabías que eres escogida por Dios? Eres escogida, Él te escogió. Como dice Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo soy elegí a vosotros y yo he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Tú sabías que el sinónimo de la palabra escogida es seleccionada, elegida, designada, nombrada, investida, preferida? Ser investida, ser escogida es semejante a ser ungida, a ser proclamada por Dios. Y hay mucha diferencia en ser llamada y ser escogida. Porque ahí la palabra de Dios dice, Mateo 22:14, muchos son llamados y pocos escogidos. Hay mucha diferencia. A ti Dios te escogió. No fuiste solamente llamada, fuiste escogida. Y la diferencia en ser llamada y ser escogida, ¿sabe cuál es? Una persona escogida es elegida, designada, nombrada. Pero una persona llamada es convocada, citada, reunida, aclamada, emplazada, señalada, colocada, puesta, instalada y situada. Se parecen mucho las dos palabras. Se parece mucho el ser llamada y ser escogida. Pero a ti Dios te escogió. ¿Y sabías cuál es la diferencia entre la persona que es llamada y la persona que es escogida? Porque la persona que es llamada tiene la opción, puede decir sí, puede decir no, puede contestar o puede ignorar. Una persona que es llamada, si quiere lo hace, si quiere no lo hace. Una persona que es llamada, si quiere va, si quiere no va, si quiere ignora. La persona que es llamada tiene en sus manos esa alternativa de ir o no ir, de escoger, de decir que sí, de decir que no, de atender a la invitación o a la cita o hacer lo que le dicen que hagan. Eso es la diferencia. Una persona llamada lo hace si quiere, pero tú eres una escogida. Tú fuiste marcada para realizar esta tarea en este tiempo específico. Tú fuiste marcada, no solamente llamada, fuiste escogida con un proyecto, con un plan, con un propósito en esta tierra. Fuiste seleccionada. Oye, no se parece tanto, se parece un poquititico a ser llamada. Pero escogida es que fuiste seleccionada para hacer algo en específico en esta tierra. Escúchame, tú fuiste seleccionada para cumplir con una misión, con un propósito que se te encomendó. Fuiste escogida. Eso no es una simple palabra. Oye, designada, nombrada, investida, ungida, proclamada para algo específico en esta tierra. No solamente fuiste llamada. Ser escogido tiene más peso y tú fuiste escogida. Las personas que son escogidas tienen un peso en su corazón. Oye, un peso, una llama que arde en su interior. Es ese llamado. Es una fuerza superior que pese a todos los obstáculos, que pese a todas las circunstancias, que pese a todas las frustraciones y tropiezos en el camino, lo que estés pasando, pase lo que pase, no matter what, ese fuego interno te hace continuar hacia adelante, porque tú sabes que tiene una misión que cumplir. Oye, cuando eres escogida, por más que quieras tirar la toalla, ahí estás porque eres escogida, porque hay un peso de gloria sobre tu vida. Oye, eres escogida. Y cuando eres escogida no te rinde. Mira, pase lo que pase, ante los fracasos de la vida, aunque te sientas cansada y no puedas más, persiste. Oye, porque fuiste escogida. Tú eres escogida y cuando eres escogida no solamente llamada, no, eres escogida, pagas el precio, camina la milla extra. Cuando eres escogida, no andas disparando tanto, no claudicas, no dudas, porque conoces que tu Dios te eligió y cuentas con la aprobación y el respaldo de Dios. Y sabes muy en el fondo de tu corazón que todo al final saldrá bien, aunque no lo puedas ver en este momento. Tú que me escuchas, eres escogida. Has sido seleccionada.
ha sido elegida, ha sido ungida, han sido proclamada con un propósito maravilloso de Dios. Como leímos en Mateo 22:14, muchos son llamados y pocos son escogidos, pero tú eres escogida. Yo recuerdo un día en que yo, cuando empecé el evangelio, yo estaba tan ocupada en tantas cosas que hacía como madre soltera. Tenía como 3 trabajos, vendía diferentes productos. Estaba tan ocupada. Pero recuerdo cuando conocí al Señor, al principio se me fue bien difícil enfocarme en ir a la iglesia, hacer todo esto. Pero un día el pastor me llamó y me dijo, oye, quiero que le enseñe a los jóvenes. Y yo, ¿qué? ¿Que le enseñe a quién? A los jóvenes. Y yo recuerdo que yo me turbé. Yo dije, ¿cómo voy a enseñar a los jóvenes? Yo no puedo. Pero este compromiso, yo sentía que tenía un compromiso primero con Dios y quería obedecer lo que el pastor me dijera. Aunque yo sentía que yo no estaba preparada, que yo no sabía enseñar, que yo le iba a enseñar, que cómo, en qué tiempo, en qué momento, a qué hora. Pero obedecí. Y el primer día que fui a dar la clase, yo recuerdo que yo agarraba con fuerza ese manual de la enseñanza de la escuela bíblica para esos jóvenes. En ese primeros comienzo, yo miraba el manual con la mente en blanco. Yo no sabía exactamente por dónde empezar. Yo tenía un sentimiento como tierra, trágame. Que se abra la tierra y me tragara, porque ¿qué es lo que yo voy a enseñar? Yo ni sé hablar mucho. ¿Qué es lo que yo voy a enseñar si yo ni sé enseñar? Además, yo ni sé inglés, los jóvenes hablan inglés. ¿Qué yo les voy a enseñar a los jóvenes? Porque ellos no me van a entender. Yo solo hablo más español que inglés. Y yo recuerdo que ese día yo dije, yo quiero obedecer a Dios. Respiré profundamente, oré para que Dios me guiara en ese día, en mi primer día de esas clases, en ese nuevo viaje de mi vida. Pero sabía que Dios me estaba acompañando. Yo sabía y sentía que después de todo Dios me había traído hasta aquí, que Dios había puesto ese querer como el hacer en mis pastores, que Él me había puesto en ese momento a enseñarle a los jóvenes, aunque para mí yo no estaba preparada. Yo sentía que Él me había escogido para eso, que Él me iba a guiar, como hizo Jesús en Juan 15:16. Que le digo a los discípulos, oye, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Jesús dijo esas palabras a sus discípulos antes de su arresto, antes de que lo crucificaran. Los discípulos no sabían, ellos no entendían lo que iba por venir, aunque Jesús se lo explicara. Pero Jesús sabía lo que iba a venir. Y a pesar de esos propios sentimientos humanos que sentían los discípulos, tenían miedo, temor, terror por lo que Jesús le había puesto en sus manos, ellos siguieron adelante. Y Jesús los alentó, le dijo, mira, yo no los no se escogieron ustedes mismos. Yo te dije esta mañana, oye, no te escogiste a ti, tú misma. Tú no estás aquí porque tú quieres, yo te escogí a ti. Yo te seleccioné para este propósito específico. Los discípulos en ese momento, ellos tenían trabajo que hacer. Aunque el camino se volviera turbio, difícil, aunque lo perseguían, aunque a muchos lo mataron, ellos tenían ese peso, ese llamado. Ellos tenían esa selección, esa unción directamente de Dios. Tenían en ese momento cuando ya Jesús había ido, tenían que superar la montaña del duelo. Muchos lo mataron, tenían que superar tantas cosas. Pero yo sabía que había un propósito de impactar a otros. ¿Y qué pasó? Su impacto se multiplicó de generación a generación porque habían sido escogidos. Cuando yo empecé a enseñarle a los jóvenes, tenía que hacer a veces mucho esfuerzo. Tuve que priorizarme, dejar al lado de tanto estar ocupada y poner primero lo primero, que era Dios en mi vida. Y si realmente yo decía, Señor, tú eres el primero en mi vida, tenía que sacar tiempo para eso. Tenía su pro y su contra para mí, pero también sabía que tenía un impacto en cada uno de esos jóvenes. Yo no sabía en ese tiempo que ya Dios me estaba preparando para esta hora, para estos momentos. Yo no sabía que en ese tiempo, aunque yo no sabía hablar mucho, yo era bien tímida, a mí no me salían mucho las palabras, yo tenía tantas debilidades, tantas cosas que no sabía ni siquiera que tenía tantos talentos. Pero Dios escogió eso para prepararme para este tiempo. Y yo obedecí. Aunque no quería, yo obedecí. Aunque mi mente me decía, ¿qué yo voy a decir? Es que yo no sé, que no tengo tiempo, que tengo 2 niños pequeños, que soy madre soltera. Tenía tanta excusa, pero obedecí. Yo creía que no era buena para enseñar, que no sabía ni siquiera hablar, que no sabía cómo hacerlo, pero obedecí.
No sabía, no sé, no me sentía capaz. Lo que tenía era mucho miedo y temor. Pero yo sabía que tenía el acceso al instructor supremo, al maestro de maestros. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Que tú sientes que es imposible? ¿Qué camino lleno de temor estás recorriendo? ¿Cuál es el miedo que tienes en medio de ese llamado, esa elección, eso que Dios ha elegido para ti en tu ministerio, en ese llamado que Dios ha puesto en tu corazón, o ese fuego, ese peso de gloria? Tú sabes que todos enfrentamos temores, sí, enfrentamos miedos a la hora de hacer algo que Dios te ha mandado a hacer. Tal vez la primera vez que vayas a dar una palabra a alguien o que vayas a orar por alguien, sientes ese miedito de que, ay, si no se sana, y si no es Dios que está hablando, y si digo un disparate, y si digo el versículo extraviado, como yo muchas veces decía un versículo y era otra cosa, y en medio de mi aprendizaje cometí muchos errores, porque como humanos siempre vamos a cometer errores, porque eres una humana también. Pero sabes que en medio de ese miedo que te puedas tener, en medio de ese temor, no tienes que hacerlo sola. No tienes que enfrentarlo sola. No te aísles en medio de lo que estás pasando para poder avanzar en tu llamado, en esa elección, ese ungimiento que Dios ha puesto en ti, en ese propósito, en esa visión y propósito de vida. No tienes que hacerlo sola. Si Dios te ha escogido, puedes confiar en que Él está contigo. Por eso te pone personas al lado, pastores, guías, maestros. Te pone personas para que preguntes, si tienes que preguntar, para que busques ayuda, para que te dirijan, para que te acompañen, mentores. No lo hagas sola en ese llamado, porque al final Dios va a suplir todo lo que te haga falta. Todo lo que te haga falta, todo lo que necesites aprender, ahí lo vas a aprender. Mientras ese primer día de clase que yo iba a dar ese estudio, me aferré firmemente en mi cabeza. Tenía la certeza de que Dios me había llamado, que Dios me había escogido para ese nuevo rol, aunque yo no sabía cómo hacerlo. Y a pesar de esas olas de miedo, esas olas intensas de amenaza que me quería hundir, que no me salían las palabras, me mantuve firme en tierra segura de que Dios había puesto esto en mis pastores para hacerlo. Y déjame decirte que sobreviví. La tierra no me tragó. Sí, sobreviví ese primer día. Eso no significa que los siguientes días fueran fáciles para mí. No, no eran tan fáciles. Venían las dudas, venían los temores, pero Dios estaba conmigo y esos jóvenes. Y los tiempos fueron fructíferos. Oye, independientemente de lo que Dios te ha llamado a hacer, no importa con qué sentimientos de miedo, de temor, de insuficiencia estés luchando, confía en que Él te trajo hasta aquí, confía que Él está contigo, que Él multiplicará ese impacto de tu obediencia, más allá de lo que puedas imaginar. Esa obediencia tuya, aunque creas que no puedes, aunque creas que no eres suficiente, Dios va a hacer su obra en ti. Yo no sé si alguna vez tú te has soñado con convertirte en una escritora, una oradora, una predicadora, una adoradora, una evangelista, una misionera. No sé cuál es el llamado de Dios para tu vida, una mentora, ayudar a otras personas a sanar. Yo no sé si tú has sentido en tu corazón como este fuego que arde, el llamado de Dios sobre tu vida. De predicar a otras personas, de ir a visitar a los enfermos, de ir a visitar a los ancianos y dar una palabra de vida, de hablar con los niños, de ayudar a los jóvenes. Ese fuego está en ti, ese llamado de Dios está en ti, pero muchas veces tienes miedo, tienes duda. Hay muchas dudas en tu cabeza. Es que no sé, que no puedo, es que no. Si tú sientes que hay un llamado en tu vida a ayudar a otros a sanar, a ser liberado, a levantarse, a confiar en las promesas de Dios, en seguir adelante, pase lo que pase, y lo sientes como un fuego abrasador, siéntelo como fuego, siéntelo como llama. Es el propósito de Dios en tu vida. Y es el tiempo de permitir que Dios deje su fruto en ti para ayudar, levantar, restaurar la vida de las demás personas a través del poder del mensaje que Dios ha puesto en ti, en tu corazón, para compartir, para ayudar, para guiar, para equipar. Pero no tienes que hacerlo sola.
Yo creo que estés atenta porque más adelante vamos a hablar de un nuevo proyecto que se avecina para acompañarte en mi certificación, para que se cumpla ese llamado de Dios en tu vida, ese llamado que tiene tu nombre, porque hay un llamado único y especial que tiene tu nombre para certificarte, para que así puedas ayudar a otras personas en ese llamado de Dios. Y esta podría ser la oportunidad para que des un paso de obediencia y te unas en esa certificación que más adelante voy a estar hablando. Yo quiero que tú recuerdes que tú fuiste elegida, escogida con un llamado específico de Dios. Como dice Efesios 2:10, eres hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Tú eres una creación de Dios. Y en Deuteronomio 7:6 dice, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerlo un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios te ha escogido. Dios te ha llamado. La esencia de tu identidad es que eres creada a imagen y semejanza de Dios y eres amada por Dios. Nada de lo que ha pasado, de lo que has vivido, de lo que el otro te ha hecho sentir o de lo que el otro ha dicho de ti no puede disminuir el valor inestimable que tienes delante de la presencia de Dios. Eres atesorada por Dios. Y Dios te creó a ti específicamente con un propósito para llegar a otras personas, para una unión eterna con Él. Y Él te invita todos los días a que tengas una relación amorosa con Él porque eres elegida. Eres escogida a ser embajadora del amor de Dios. Cuando lo haces, estás cumpliendo con tu llamado y con tu propósito de vida. Así que abraza tu misión de vida, abraza tu propósito de vida, abraza tu llamado diariamente de ayudar a otros a encontrar el amor de Dios, ese amor que transforma las vidas, que levanta al caído. Eso por lo que tú tal vez pasaste alguna vez en tu vida es parte de ese llamado de Dios para ti. De ese nombramiento, de ese investimiento, de eso que Dios te ha elegido. Es parte de tu propósito lo que has vivido. ¿Qué tú crees que se va a quedar atrás? No, es parte de ese ungimiento, esa proclamación que Dios ha hecho para tu vida. Eres escogida para hacer eso, pero a otro nivel. Un nivel en la espiritual, en la mano de Dios. Oye, eres escogida para eso. Así que asume tu rol. Abraza tu misión. ¿Qué es eso que tú sientes que el Señor te está guiando a hacer o te ha llamado, te ha escogido para hacer? ¿Estás asumiendo esa posición en la cual Dios te ha elegido? ¿Te gobiernas tú o te gobierna Dios? Oye, eres escogida, no puedes escapar. Aunque suene fuerte, oye, no puedes escapar. Eres escogida, no solamente eres una llamada, porque recuerda que las llamadas deciden qué hacer o qué no hacer. Deciden si ir o no ir. Deciden si aceptar la oferta o no aceptarla, pero tú eres una escogida y tú aceptas las órdenes superiores de Dios. Ataca esa orden y obedece tu llamado y tu propósito. ¿Qué temores tú puedes enfrentar a obedecerle a Dios? ¿Cuáles son esos miedos que te están atacando? Escríbeme en los comentarios cuál es el miedo de hacer eso que sientes en tu corazón que ha sido parte de tu propósito. Déjame saber en los comentarios para orar por ti. También coméntame cuál tú sientes que es ese propósito de vida que Dios ha puesto en tu vida. No importa lo que pases, no importa lo que estés viviendo, aunque la vida se vuelva increíblemente difícil, Dios te ha escogido. Y quiero que hagas esta oración conmigo. Señor, gracias. Gracias porque tú siempre, de alguna manera, me hablas, Señor. Gracias porque tengo el honor de ser usada por ti, de ser escogida por ti, de ser llamada por ti. Para tu gloria y para tu honra. Ayúdame a confiar en ti diariamente, en esa misión, en ese propósito, en ese trabajo que tú me has llamado para que otros puedan conocer tu plenitud de amor, Señor. Para que otros puedan ser liberados, sanados, levantados, restaurados. Ayúdame. Ayúdame a recorrer este camino. Porque sé que no se trata de mí, se trata de ti. Ayúdame a recorrer este camino y dejar el miedo, las dudas, las indecisiones, los temores atrás, confiando
de que tú eres que he puesto ese querer como el hacer, de que tú eres que me has escogido, de que tú eres que me has llamado, de que tú eres que has puesto esto en mí y en los que, Señor, has puesto para liderarme, para guiarme. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente y espero tus comentarios de a qué te ha llamado Dios, a qué te ha escogido Dios mientras estás en esta tierra. Bendiciones, hasta la próxima. Contra todo pronóstico.